La semana que viene van a empezar una serie de entrevistas en la Fiscalía de Lomas de Zamora, la fiscal Cecilia Incardona, con las personas que han sido seguidas, espiadas en la causa que instruye el juez Federico Villena, que tiene mucho material. Es una causa que ha avanzado mucho, tiene filmaciones, grabaciones de audio, fotografías, emails, que muestran, digamos, un trabajo sistemático desde la AFI, que el juez Villena y la fiscal Incardona han estado esclareciendo con una serie de procedimientos, allanamientos, para reconstruir cómo era esa red. Y que está avanzando paralelo con otras causas. Hay causas en la capital federal, hay otra causa en otro juzgado de Lomas de Zamora, hay una investigación en curso en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Yo no sé si en algún momento todo esto va a confluir en una sola causa o si se va a seguir desarrollando por vías paralelas. Lo que sí sé es que el material que se está recolectando es muy impresionante. Hay seguimientos a un altísimo funcionario del gobierno de la ciudad. Recuerdo que esto ocurrió durante el gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, de Mauricio Macri, y que, por cierto, entre las personas espiadas estaba la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La seguían al salir del Instituto Patria. ¿Se acuerdan que había un auto estacionado en la puerta del Instituto Patria? Sí. Y que, digamos, Cristina lo denunció y se consiguieron filmaciones de las cámaras de seguridad de la cuadra, y se estableció que el auto tenía una chapa patente que pertenecía a la AFI. La AFI dio una explicación inverosímil de qué hacían allí. No tenían nada que ver con el Instituto Patria, según ellos, pero ahora se reconstruye que no solo estaban en la puerta del Instituto Patria, sino que la seguían a Cristina, y uno de los informes plantea que Cristina salía del Instituto Patria e iba a la casa de su hija Florencia Kirchner. ¿Por qué? Bueno, Florencia estaba muy mal anímicamente por toda la persecución de la que era objeto, y además tenía una nena chiquita, se había separado de su pareja. Entonces, bueno, Cristina hacía de mamá. Aparte de ser Cristina, es mamá. Claro, sí. Y es una mamá presente, sí. Hoy por lo menos. Cuando los chicos eran chiquitos, quedaban muy a menudo al cuidado de la abuela, pero, digamos, como nos pasa a muchos, a veces somos mejor abuelos que padres o madres. Entonces está el seguimiento detallado de Cristina a la casa de Florencia, y hay también seguimientos a una altísima figura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hay diálogos entre los agentes encargados del seguimiento, y hay una frase que es muy impactante, que un agente le dice al otro que este altísimo funcionario del gobierno de la ciudad mueve más plata que un narco. Yo tenía desde hace años algún dato sobre los movimientos económicos de este altísimo funcionario, que no eran publicables porque la fuente lo contaba, pero no quería refrendarlo en público
por razones de tipo privado, de relaciones personales con el altísimo funcionario. Por esa relación íntima con el altísimo funcionario, esta persona conocía el detalle del manejo de dinero del altísimo funcionario, pero por la misma razón no quería hacerlo público, porque tenía una relación personal con él muy íntima. Bueno, lo que sé además es que ahora, pasados varios años de esto, esa persona ha hecho ese comentario con algunos dirigentes políticos del actual oficialismo. Lo mismo que me contó a mí privadamente hace varios años, lo ha contado ahora a importantes dirigentes del oficialismo. Que no sé qué van a hacer con eso, no sé si eso se va a judicializar, no sé si esta persona está dispuesta ahora a hacer público lo que sabe del altísimo funcionario, pero digamos, en todo caso, hay una serie de puntas precisas y concordantes que apuntan a una estructura de espionaje montada por el gobierno del expresidente Mauricio Macri sobre la oposición de entonces y sobre sus propios funcionarios, que es lo más llamativo. Digo, son formas de control que no conocíamos antes, digamos. Yo no quiero exagerar las cosas, digo, pero en mi experiencia personal, las escuchas telefónicas y los seguimientos a personas que el gobierno consideraba adversas vienen ocurriendo obviamente durante la dictadura, pero también desde el primer gobierno de la democracia. Sí. Yo creo que alguna vez les conté la experiencia que yo tuve de que un ministro del presidente Alfonsín me pide verme y me dice, mirá, Facundo Suárez, que era en ese momento el responsable de la Secretaría de Inteligencia de la CIDE, le llevó a Alfonsín las grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas. Así que no podemos volver a hablar por teléfono. Porque Alfonsín es decir, había control sobre los propios funcionarios cuando los detectaban por casualidad, porque al que escuchaban era a mí. Claro, sí. Y una colega, una periodista que trabajó en esa época en ámbito financiero, me contó que uno de los directivos más importantes de ámbito financiero tenía en su cajón del escritorio las transcripciones de mis conversaciones telefónicas y que alguna vez se puso a leerlas jocosamente en voz alta en la redacción. Eso me lo contó una redactora de ámbito financiero. Pero digamos, me escuchaban a mí, no estaban escuchando a ese ministro. Cuando aparece el ministro en la conversación conmigo, Alfonsín lo llama y le dice, no, corta esa relación. Pero ahora, digamos, lo que está apareciendo es un seguimiento específico a los propios, cosa que ya había ocurrido en el esquema de Narodowski y Ciro James en la ciudad de Buenos Aires, donde escuchaban y seguían incluso a la hermana de Macri. Sí. Y al cuñado. Y al cuñado de Macri, contra el cual hubo incluso un atentado. Recuerdan que hubo un atentado, le metieron un tiro a este muchacho de apellido Leonardo, que era un parapsicólogo. Después ahí, bueno, el que asumió la responsabilidad de esa persecución fue el padre de los hermanos Macri, de Sandra y de Mauricio, y dijo que era él el que había ordenado seguirla y que el seguimiento no lo hacía la CIDE, sino una agencia de inteligencia de Estados Unidos. Pero de esto no hay ninguna prueba más que el testimonio de Franco Macri, y en realidad sí hay elementos que prueban que se usó la CIDE para ese seguimiento. Y además,
también se usaba para los negocios. Claro. Porque estaban escuchando, por ejemplo, a este empresario de la transmisión televisiva de partido de fútbol, este empresario paraguayo de apellido Ávila, que no recuerdo el nombre de pila, cuyo hijo ahora está en América TV, que fue principal ejecutivo de América TV, Ávila, y que era un hombre muy vinculado con las transmisiones deportivas, con el fútbol, y a Macri, digamos, como dirigente deportivo, le interesaba mucho ese tema, y también estaban escuchando a los competidores económicos. Y ahora también hay escuchas y seguimientos vinculados con el fútbol, que era el negocio de Arribas, claro. De Macri. Cuando Macri dice que Arribas lo pone allí porque es el que conoce mejor las trampas, se refiere a esas cosas. Es decir, Arribas ha estado denunciado, y Macri también, por triangulaciones en los pases de... Es decir, ellos se dedicaban al tráfico de hombres jóvenes con pantalones cortos, y hacían triangulaciones con Uruguay para no pagar impuestos. Es decir, un jugador era vendido a un equipo de Uruguay de tercera categoría, y de allí era revendido a un equipo europeo, y en el camino no pagaban los impuestos, que es una de las grandes especialidades del macrismo, la ilusión impositiva. Y esto se vincula con lo que estoy publicando desde hace varias semanas sobre las personas que han formado activos externos en los años del macrismo. Sí. Porque el tema básico aquí es cómo puede ser que haya algunas empresas que pagan miles de millones de pesos en impuestos anuales, impuestos a las ganancias, y otras de la misma envergadura e incluso competidoras que pagan 2 millones de pesos, chauchi y palitos. Bueno, son una serie de mecanismos de ilusión o de evasión que Arribas y Macri conocían muy bien. Por eso Macri dice, Arribas es el más vivo, porque es el que conoce todas las trampas. Bueno, se acabó la trampa. Ahora hay una propuesta de transparencia. Los fondos reservados de la AFI se están utilizando para combatir la pandemia, para comprar insumos, para apoyar a médicas y médicos, enfermeras y enfermeros. Digamos, estamos ante un proceso de cambio muy saludable en ese sentido. Y estas investigaciones, tanto judiciales como parlamentarias, apuntan en esa dirección. Estamos tratando de sanear un pantano. Ojalá que sí, Horacio, porque, vos acabás de contar que te escuchaban hace 30 años y que los 30 años siguientes eso siguió pasando. Y la idea es que no pase los 30 años que vienen, o sea, que las próximas generaciones de periodistas puedan laburar sin ese tipo de presiones. Pues digo, ¿cómo lo manejaste vos, que es saber que te están escuchando? Bueno, y elaboramos un sistema de encuentros distinto con este ministro, y nos seguíamos encontrando igual. No, está bien, pero qué sé yo, a uno le podría dar miedo o fomentar que no publiques determinadas cosas, o sea, no es grato para ningún periodista saber que lo están escuchando. No, claro que va a ser grato, por supuesto que no es grato. Por supuesto que no es grato, y por supuesto que sería ideal que eso terminara. Ahora, tampoco seamos ingenuos. Si no lo hace la AFI, se puede hacer desde afuera de la AFI. Hoy hay sistemas de intercepción súper sofisticados. Yo alguna vez conté que a mí vino un funcionario de un representante de una empresa israelí que ofrecía el sistema Pegasus, vino a ofrecérmelo a mí. Y a raíz de eso yo pude denunciar el tema, y mostré cuando teníamos la edición dominical con Navarro del Destape, yo lo señalé y mostré el folleto,
y expliqué cómo funcionaba el sistema Pegasus. Es decir, que teóricamente se le vende únicamente a estados. Claro, pero no. Pero que, bueno, vinieron a ofrecerme a mí, que no soy un estado. Y que por supuesto, esto porque seguramente algún atorrante se lo quiso sacar de encima al tipo y le dijo andá a verlo al perro. Sí, seguro, esto es una picardía de algún atorrante. Claro. Igual el tipo ni googleó, ¿no? Porque, o sea, era claro que le ibas a decir que no. Sí, claro, pero bueno. O sea, pero vino muy serio, me trajo no el folleto, era un librito muy... Bueno, pero ¿qué otros agarran, Horacio? O sea, a ver, te lo ofreció vos, ¿no? Y vos lo que hiciste fue contar. No, bueno, pero además costaba millones de dólares. Sí. ¿No? ¿Qué? Digo, está bien, pero digo que otros agarran. Hay otros... ni aunque hubiera querido, hubiera podido. No, lo que digo que otros agarran, por ahí no el caso de Pegasus, pero digo, yo siempre cuento y repito el caso de Carlos Pagni. Que Carlos Pagni tiene una causa que sigue abierta, que está en la Corte Suprema, por ser parte de una red que se proveía de materiales de robo de mails a funcionarios públicos, donde estaba Alberto, donde estaba... Él era consumidor del producto. Bueno. No era parte de la red de producción de inteligencia. Pagni. Claro, sí, pero Pagni sabía perfectamente cómo se obtenía. Era consumidor. Sí, pero está en la causa judicial está acusado de encubrimiento de espionaje, encubrimiento agravado de espionaje porque él sabía. Bueno, esa causa judicial en este momento está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Esa causa, que tiene muchísimos años de antigüedad, yo no recuerdo cuánto... Del 2012 es. Tiene 8 años. Sí. Bueno, son casi 10 años. Esa causa fue instruida por la jueza de San Isidro, cuya abreviatura es SI, Sandra Arroyo Salgado. La ex de Nisman. Bueno, la jueza de SI instruyó esa causa, procesó a Juan Bautista Joffre, al general Daniel Reimundes, al periodista Roberto García, a Pagni, a Ick, el de Santiago del Estero, que también está en la lista de fugadores que publicaste el otro día. Exactamente. Procesó toda esa gente. Y cuando la causa ya estaba para sentencia, descubrió en la foja 1, escuchá esto, en la foja 1, descubrió que la denuncia inicial había sido ilegal, porque se había basado en una inteligencia prohibida por la ley. Y a raíz de eso declaró nula todas las causas. Sí. Lo cual, bueno, son las argucias que maneja el Poder Judicial, sobre todo cuando es un Poder Judicial SI. Bueno, esta causa ha sido apelada y finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que la causa pueda llegar a juicio. Así es. La instrucción está terminada, las pruebas están absolutamente adquiridas, no hay ninguna duda sobre las responsabilidades. Así es. Bueno, Horacio, te leemos el domingo. Codazo. Horacio Berbisky con nosotros.